No, no me presentan nada, ¿no? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rodolfo Sáez, soy magíster en criminalística. Ya son 40 años trabajando en esto. Perito judicial, trabajé en la Policía de Investigación en Chile y dicto clases para algunos organismos de educación superior extranjeros en México. He dictado clases para Escuela de Derecho de Colombia y he participado en varios congresos. La clase de hoy día, lo que me va a tocar es hablarle a ustedes de balística forense, ¿ya? Eh, ¿Qué necesita? Balística forense, en el fondo, puedes colocar la primera. Con la primera y yo me desplazo, no hay problema. La balística es una de las tantas especialidades que tiene la criminalística, o en sí, para que puedan entender un poco mejor que estábamos conversando recién con Kaiser acá, si me permite llamarlo así, ¿ya? La criminalística nace, por si acaso, frente a los errores policiales en el mundo. Y la criminalística es la aunación de diversidad de especialidades que fueron publicadas en su versión en castellano en 1903 en México, a través del manual del juez instructor Hans Gross de la ciudad de Graz. Quien la denominó criminalística. Sin embargo, esa es la escuela alemana, porque también está la escuela italiana, donde hablan del abate José María Cospi, que en 1610 ya habría publicado un manual de criminalista, ¿ya? Entonces hay que considerar que todas las especialidades tienen teorías, tienen de repente leyes, principios, tienen escuela. Por ejemplo, la definición de criminalística de cada especialidad van a variar dependiendo de los enfoques de cada escuela. Principalmente la criminalística están los enfoques de las escuelas provenientes de los abogados y de la escuela de medicina legal. Son dos máximos que hay definiciones criminalísticas en el mundo que provienen propiamente de peritos criminalísticos. En balística sucede lo mismo. Hay que considerar que en la parte de peritaje se trabajan en base a dos disciplinas científicas, la química y la física. Principalmente la balística forense, en este caso, trabaja primordialmente en base a la física, ¿ya? Aquí hay una imagen de PowerPoint que les reproduje yo a ustedes, si se las puede ampliar, no sé, donde es parte de una conferencia para el Ministerio de Justicia de Perú, para la Defensoría, que dice el rol del perito de la defensa dentro del sistema procesal penal, y entiendo que muchos de aquí ya algunos son defensores privados, ejercen, qué sé yo, puede que el día de mañana sean fiscales, también les conviene porque siempre es conveniente aprender las dos partes. A mí como perito, por el hecho de haber trabajado sistema inquisitivo dentro de la policía y haber trabajado en el sistema acusativo como perito judicial, también me ha tocado ir por la fiscalía y también por la defensoría. Nosotros los peritos no tomamos partido, no defendemos a nadie, nosotros demostramos el hecho de la mejor forma o lo más fehacientemente posible para que les sirva a cualquiera de las partes para imputar sus teorías del caso, y en base a eso los medios de prueba que presentan los abogados de ambas partes, los jueces son los que resuelven posteriormente. En este caso, por ejemplo, nosotros sabemos ya todos ustedes que estamos insertos dentro de un sistema acusativo que reemplazó el famoso sistema inquisitivo. Acá tenemos, por ejemplo, algo muy importante, que dentro de los medios de prueba se supone que el rol más fuerte iba a ser el de los peritos, ¿ya? Lamentablemente, conversábamos con Diego Benavente en la mañana, no se ha trabajado muy bien por parte de la defensa el trabajo pericial. No es tanto porque la defensa no quiera, sino que porque hay una clara falencia en el sistema, y que eso yo lo planteé ya en el año 97, creo que fue, 97, en el primer congreso sobre la reforma procesal penal en la Universidad Diego Portales, donde hice ver las falencias que iban a venir con el sistema acusativo a futuro y la carencia de peritos. Sin embargo, en esa oportunidad me faltó plantear el problema de que el pariente rico del sistema acusativo es el Ministerio Público y el pariente pobre es la Defensoría, quienes, por ejemplo, no pueden optar a los peritos, los mismos peritos institucionales, públicos o fiscales, como ustedes quieran llamarle, que tienen las policías, que puede tener el servicio médico legal, y como establecía antiguamente el Código Procesal Penal antiguo, el sistema inquisitivo, están en todas las universidades, porque refiriéndome a ese, si mal no recuerdo, no estoy bien seguro ya, era el artículo 241,
establecía que automáticamente eran reconocidos como peritos todos aquellos profesionales que trabajaban en organismos científicos universitarios. A su vez, todos los que ejercían la docencia y el resto que quería ser reconocido como perito en Chile y ejercer como perito, tenía que integrar unas listas. En el sistema acusativo hoy en día no se exige estar en la lista. En el sistema acusativo, que también se está ampliando para la parte civil, laboral, qué sé yo, existen las listas de peritos judiciales, pero solamente para causas civiles, no causas penales. Uno tiene que acreditar en las causas penales cuando uno se presenta como perito y después, bueno, lo acreditan en los juicios orales las partes que lo están presentando a uno. En este caso, por ejemplo, la falencia que tiene, como estaba mencionando yo, la defensa, es la carencia de profesionales. Y por otro lado tenemos el otro inconveniente, los peritos que ejercemos en forma privada no tenemos la instrumentalización y el acceso a todos los medios tecnológicos actualizados que puedan tener los laboratorios de las policías, servicio médico legal o las mismas universidades. Y como si fuera poco, tampoco tenemos financiamiento los peritos para poder asistir a congresos, cursos de actualización, a menos que lo paguemos de nuestro bolsillo. Son falencias con las cuales ustedes se van a encontrar. Entonces, ¿por qué yo pongo esto, por ejemplo? ¿Ya? Referente a la definición, porque acá hay una definición que un perito es una persona versada en un arte o ciencia, que es de 1906, no recuerdo ya el jurista español que dio esa definición, y yo ahí, sigamos con la otra, aprovecho de colocar mi propia definición. Entonces, por ejemplo, aquí hay que entender algo muy importante. Para poder solicitar un peritaje, ustedes como abogados tienen que considerar varios aspectos. Si ¿me ven si me muevo para allá? No se ve. Ya, entonces, por ejemplo, lo primero, que aquí me voy a acercar un poco, los indicios existentes en el trabajo, el método aplicado que ejerce el perito, la tecnología empleada, experiencia en la materia, formación profesional, prejuicios personales y grado de percepción. Dentro de todo esto, aunque yo he puesto el grado de percepción en 7º lugar, es muy importante, porque yo puedo tener a una persona muy bien formada teóricamente, ¿ya? Pero si no tiene bien desarrollado el grado de percepción para poder captar, supongamos en esta misma sala de clase, que la consideremos un sitio de suceso, lugar de un hecho, no puede captar los mínimos detalles, ya sea perito fotógrafo, planimétrico, un perito balístico, un médico criminalista, puede que sea un perito en huella. El trabajo ya de levantamiento de evidencia, de indicios dentro del sitio de suceso y de fijación, ya va a estar mal. Entonces eso se los planteo, ¿por qué razón? Porque de acuerdo a lo que me planteaban acá los organizadores de este curso, ustedes requieren saber y entender en algún momento qué tipo de peritajes podrían solicitar. En ocasiones no solamente hay que concentrarse en una especialidad, un peritaje balístico, sino que hay que considerar, y por eso es importantísimo, ya la formación que tenga a lo mejor el profesional una visión holística. Quien tiene una mayor visión holística es un perito en criminalística. Sin embargo, si está muy enfocado y muy preciso en la parte de balística, ya tenemos que irnos a alguien mucho más específico en eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Si ustedes ya parten, por ejemplo, que no se encierra el sitio suceso, no se protege, no se fija fotográficamente, ni se fija planimétricamente en forma adecuada, ya vamos a tener problemas. Ahora, hay que considerar lo siguiente. Toda fijación fotográfica, toda reconstrucción planimétrica, fijación planimétrica o reproducción a través de un croquis de un sitio suceso, y cualquier peritaje está expuesto a dos procesos, ¿ya? Dos fenómenos muy importantes. Una es mostrar y el otro es el contrastar. ¿Qué significa esto? Yo como perito fotógrafo por fiscalía, fijo fotográficamente aquí. Tengo que tomar primero que nada una fotografía, un plano general y después cosas específicas. ¿Por qué les planteo esto? Porque, por ejemplo, cuando yo estaba en la policía, aun cuando yo trabajaba en la sección documentales, que era mi fuerte, ¿ya? Me mandaron muchas veces a sitios sucesos. En una ocasión dejé la crema en un sitio suceso, gasté 38, un rollo completo, 36 fotografías, que el jefe de fotografía que había pedido que me mandaran a mí, me dijo, oye, pero gastaste, nosotros tomamos máximo 6 fotografías. Sí, le dije, pero es que hay detalle. ¿Y qué significa eso? Había un occiso que le calculé, me dice el médico criminalista de investigación, me dice, ¿qué tiempo le das tú de muerte? Máximo una semana porque ha pasado 2 veces la fauna cadavérica. Correcto, me dijo, es lo mismo que le di yo. ¿Cuánto tiempo llevas tú
en fotografía. No lo que yo soy de documentales, pero me mandan aquí de marraqueta. ¿Por qué razón? Por todos los cursos que tengo. Pero soy instructor de socorrismo rescate en montaña. En estos momentos ya son 42 años. Uno saca cuerpos, saca oxiso. No es porque uno sea frío, ¿ya? Pero se va acostumbrando a denominar así el término nuestro, el fiambre, saca cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hice? El plano general, fijé las lesiones del oxiso, pero además empecé a encontrar que habían documentos muy importantes, ¿ya? Y los documentos importantes eran cheques. Fijé todos los talonarios en cheques. Terminan los peritos en huella, le digo, ¿puedo tomar esta licencia? Claro, me dice. Pongo guantes, la tomo, esta licencia estuvo en un proceso judicial. ¿Por qué dice eso? Tiene 2 perforaciones en la parte superior que coinciden con las dimensiones de un corchete. Y la clase está adulterada. Empezó a quedar la crema, los de BH empezaron a buscar, encuentran otra licencia, también estuvo en proceso judicial. Entonces ya se alteran las cosas. Imagínense, por ejemplo, si yo hubiese fijado a lo mejor un proyectil balístico, a lo mejor no utilizado, pero un proyectil balístico, de acuerdo a la nueva ley de control de armas, ya habría tenencia de proyectiles balísticos. O sea, es complicado. Se nos va complicando la cosa. ¿Pasamos a la otra? Entonces, por ejemplo, ahí tengo un croquis, por si acaso todo esto gráfico son de peritajes que yo he hecho. Acostumbro a ilustrar con imágenes fotográficas y con gráficos para poder explicar posteriormente los peritajes. Eso es algo muy importante. Una imagen habla más que 1000 palabras dentro de un juicio, aunque en ocasiones a la contraparte que no nos presenta le pueda molestar y en ocasiones también a los jueces. Pero son las cosas de la vida. El perito, por ejemplo, ha trabajado siempre en los sistemas procesales. Penal, civil, laboral, menor en esos tiempos. De repente nos solicitaban peritaje a organismos públicos, incluso nos tocaba en un tiempo a los peritos de investigación hacer peritaje hasta para el extranjero. Y ha trabajado en los 2 sistemas procesales, el inquisitivo y el acusativo, como se denomina. Sin embargo, pasemos a la otra, sin embargo, el rol del perito no cambia de un sistema a otro. Es uno solo, la reconstrucción de un hecho fenómeno acontecido a través de una metodología en la cual se emplea la científica y uno desarrolla un método de acuerdo a la disciplina y una aplicación instrumental, ¿ya? Que es la parte técnica. Pero ocurre lo siguiente en este caso, por ejemplo, que eso lo ocupé hace ya muchos años en un informe pericial. Ese gráfico lo diseñé, ¿por qué razón? Porque cuando se inicia una investigación jurídica, se dan 2 líneas investigativas que de acuerdo a la ley orgánica y al rol del fiscal dentro del Ministerio Público, debiera desarrollarlas él. La vía acusativa, o sea, todos los indicios, medios de prueba, todos aquellos que a él le permite formalizar y poder demostrar que la persona es partícipe de un hecho delictivo, pero a su vez, si encuentra medios de prueba que permitan demostrar que esa persona es inocente, debiera tenerlo a la vista, que eso sería el objetivo del proceso investigativo. Sin embargo, generalmente eso se desecha y no le llega a la defensa, y la defensa ha tenido que ir con el tiempo reconstruyendo su propio medio de prueba. En este caso, por ejemplo, hay una cosa muy importante. Jamás olviden que todo proceso judicial que reviste un interés de carácter penal, civil, qué sé yo, es una reconstrucción histórica de un hecho dentro de un tiempo y un espacio. El tiempo en la historia, el espacio en la geografía. Y tiene una forma de realización que es el modus operandi que se denomina. Pasamos a la otra. Entonces, por ejemplo, ahí yo les tengo un gráfico en donde tenemos sistema procesal inquisitivo. El perito era requerido principalmente, los estamentos oficiales, por el juez, quien solicitaba un peritaje, ¿ya? De acuerdo al Código Orgánico antiguo, el juez nombraba a los peritos, hoy en día los peritos los solicita el fiscal, pero a su vez, normalmente el querellante en ocasiones solicitaba un peritaje y presentaba un perito de parte, un perito adjunto, como se denomina, y rara vez el victimario tenía perito. Entonces, ¿por qué quiero explicar esto? Porque es muy divertido, por ejemplo, yo cuando me encuentro con ex colegas, incluso algunos que le hice clase en la escuela de investigaciones, que tuve la dicha de hacer algunas clases, aunque no era profesor titular, pero cuando se tenía que hablar de criminalística, oficio, hacía el jefe y mandaba a buscar un perito.
Y cuando me encuentro con algunos de ellos me dicen, ¿qué estás haciendo? Estoy trabajando como perito judicial generalmente o mayoritariamente por la defensa. Ah, eres mercenario. No, yo no soy mercenario. No tomo partido. Yo reconstruyo un hecho, le sirva a un juez para formalizar y condenar o para absolver, bienvenido sea. No tomo parte por ningún lado. Los que toman parte son los abogados, o sea, ustedes, ya sea como defensor o como acusador, y ese es su trabajo. ¿Por qué les planteo esto? Porque yo he visto varios juicios, en ocasiones vi a un padre insultar a un defensor público, siendo que el defensor estaba cumpliendo con su rol. No corresponde. Y en el sistema inquisitivo, bueno, el tribunal era el que representaba, entre comillas, la víctima, ¿ya? Y el tribunal representaba al Estado y el querellante era la acción privada dentro de. Pasamos a la siguiente. En el sistema acusativo, ya el juez no se hace a cargo de la investigación, sino que el MINPUB y la Defensoría Pública. Y cualquiera de ellos puede solicitar un peritaje. Y el sistema, no hay que olvidar que está enfocado solamente en torno al imputado. Un fiscal que lo acusa, un defensor que lo defiende, ¿ya? Y la víctima está en el vacío, por eso está en blanco. Nadie la representa. Incluso tengo un dibujo por ahí que no lo puse, lo tengo muy guardadito para un libro que estoy haciendo, donde represento todo este sistema. El perito está detrás de la reja, el detective esposado, el fiscal arrancándose las pocas mechas, el defensor bla, 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 delante del tribunal oral, le caen de los bolsillos porrada de billete, el juez de garantía con una primavera de pie al lado del imputado, que está con otra primavera en una silla reclinable, la víctima golpeando el muro, vuelta loca, ¿ya? Y esos son los efectos de un juicio oral, que estaba escuchando recién a Kaiser, que un curso de juicio oral. ¿Pasamos al siguiente? Ese. Hecho investigado. Entonces tenemos perito, a través de un hecho investigado, las disciplinas, que son múltiples. Si ustedes van a las listas de las cortes de apelaciones, que son para materia civil, se van a encontrar, yo me acuerdo que en el 2000, cuando hice un trabajo estadístico, encontré 63 especialidades diferentes. Es cierto que algunas se repetían, como era muy típico, contador, contador público, contador auditor, auditor, qué sé yo. A mí, por ejemplo, me tienen dentro de ella como perito en montañismo y alpinismo, ¿ya? Porque era instructor de socorro andino. Sin embargo, cuando yo le digo al ministro, oiga, pero ustedes me facultaron para ejercer en Europa. ¿Por qué en Europa? Porque en América no existen Alpes, existen los Andes. Entonces, si a mí me ponen perito en montañismo y alpinismo, yo puedo ejercer en Europa, de acuerdo a la Corte Suprema de Chile. ¿Por qué les planteo esto? Porque la lexicografía en nuestras especialidades tienen que ser precisas, ¿ya? Pasamos a la siguiente. Acá tenemos, por ejemplo, peritaje balístico, y aquí les voy a leer algunas cosas, así que no van a ver mucho en pantalla. Tenemos curso de peritaje balístico. La balística es una disciplina que integra la criminalística y que se nutre principalmente de la física, ¿ya? Para hacer cálculo de velocidad, cálculo de trayectoria, cálculo de distancia, cálculo de los fenómenos que se producen, ¿ya? Cuando el proyectil impacta en el objetivo. Y además de eso, nos permite calcular la capacidad, por ejemplo, yo la especialidad que tengo del magíster es balística y explosivos forenses, por si acaso. Entonces nos permite calcular un montón de variables, pero además se puede aunar con peritajes químicos para analizar el tipo de pólvora, un montón de cosas, o hacer los análisis de residuos nitrados que van, una evolución desde el análisis de la parafina, donde se tenían que poner unos guantes impregnados con parafina, y ahí se sacaban los residuos nitrados, hasta la espectrometría de gases hoy en día y todo lo que son análisis electrónicos de microscopía electrónica, aparte de la base de datos IBIS, que tiene que ver con el registro de los tipos de proyectiles que circulan de acuerdo a las diferentes armas. ¿Ya? Pasamos a la siguiente. Antecedentes y teoría. Esto es más que nada un poco de teoría. Este es parte de un trabajo investigativo del magíster, ¿ya? En el cual yo concluyo principalmente que en Chile la parte pericial balística está bien desarrollada. Sin embargo, tal como les planteé en el comienzo, tiene la falencia que los peritos, como son públicos, peritos de las policías, no pueden ejercer o hacerle un peritaje
a la defensoría, tampoco a un defensor privado. Sin embargo, existen organismos, y yo siempre me acuerdo de un caso, ustedes, a lo mejor hay mucha gente joven acá, pero por lo menos los dos que tengo aquí asistentes son bastante jóvenes. En los años 90, el famoso caso del incendio, que tengo que buscar ese expediente antiguo, el incendio de La Portada se llamaba, que ocurrió acá arriba, y existían 3 informes periciales. Uno era el peritaje químico del Laboratorio de Criminalística e Investigaciones, el otro era el peritaje de bomberos, y el tercero de un instituto físico, creo que de física, de la Universidad de Chile. La diferencia entre los 3 los contraponía, los 3 peritajes. Fíjense en ese detalle. Sin embargo, ahí, que más adelante vamos a ir viendo, hay que considerar que el organismo en la Universidad de Chile, porque los peritajes uno puede trabajarlo en base a 2 planteamientos, o trabaja en base a hipótesis, o trabaja, que es lo que mayoritariamente se realiza, en base a objetivos, ¿ya? Son las diferentes formas de enfocar un trabajo científico, el cual puede también trabajarse de un punto de vista de la investigación cuantitativa o también cualitativa. En este caso, tenemos que el informe de la Universidad de Chile era en base a hipótesis y los otros 2 informes en base a objetivos. Análisis, el trabajo empírico, el conocimiento empírico, como ustedes le denominan, como todos le denominamos en el fondo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que no se planteaban hipótesis que se tenían que llegar a demostrar, como ocurría con el de la Universidad de Chile. No he tenido la oportunidad, yo solamente vi en esa oportunidad en la prensa, pero es para que tengan la idea. O sea, ya hay contraposiciones y el sistema procesal penal antiguo tenía la existencia del peritaje y el contraperitaje. Algo que era muy interesante, pero que con el tiempo dentro de materia pericial y de materia jurídica se fue deformando. Desde mi punto de vista personal como perito, es mi opinión esa, ¿ya? Y la defiendo hasta el tuétano. ¿Por qué razón? Porque pensaban los peritos que en cualquier especialidad, si uno decía esto es blanco, el otro tenía que decir obligatoriamente esto es negro, ¿ya? Incluso tengo 2 artículos publicados que se los mandé a Diego Benavente en el periódico La Semana Jurídica, en 2001 creo que, y el otro 2002, respondiéndole a una persona que me respondió, donde le hice ver que del sistema inquisitivo al acusativo nuestro trabajo no cambia, pero que además, cada vez que uno propone algo, alguien de la contraparte puede rebatirnos eso. Pero quien nos rebate tiene que tener en consideración que en el mundo científico está el derecho a la réplica de a quien le han rebatido su teoría, su hipótesis o su trabajo, ¿ya? Pasemos a la siguiente. Ahora, en este caso, por ejemplo, esta es una conclusión a la cual yo llego dentro de balística en esos tiempos cuando hago ese magíster, de que es importante, y le digo, para mí me siento honrado que me hayan invitado a exponerle acá, porque justamente lo que ustedes están haciendo aquí dice bien claro, es necesario que los señores abogados, fiscales, litigantes, jueces, el conocimiento de la disciplina balística forense, tengan el conocimiento de la disciplina balística forense a nivel general, por parte de los profesionales no peritos que forman parte de un proceso judicial. Es algo imprescindible, debido a que solo de esta forma ellos podrán comprender, interpretar, identificar la metodología y técnica, conocimiento actualizado a métodos y tecnologías y reconocer la veracidad de un informe en posiciones contradictorias. Esos planteamientos que yo hago ahí son importantísimos. Por ejemplo, lo que yo les hablaba ya al comienzo, la metodología y técnica. Los métodos se mantienen, pero se van actualizando. Cuidado con eso. Y las técnicas van innovándose. Y en ocasiones algunas, como el método, por ejemplo, de detección de residuos nitrados con aplicación de parafina, el análisis de la parafina, quedó obsoleto, ¿ya? Por lo tanto, si me sale un perito aplicando el análisis de la parafina para residuos nitrados, el peritaje no me sirve. Por otro lado, por ejemplo, tenemos reconocer la veracidad de un informe y las posiciones contradictorias. Si nosotros podemos a lo mejor darnos cuenta, ustedes como abogados, por su experiencia en proceso, de repente dicen, pero a ver, yo estuve en un caso donde un perito dijo que esta técnica que se está aplicando en este análisis, como el de la parafina, está obsoleto, ya no se aplica, porque arroja falsos positivos. Y este perito me está citando eso. A ver, contratemos un perito, busquemos un perito que me pueda hacer
que es la palabra importante, el metaperitaje, que lo vamos a ver más adelante, y que en parte podríamos decir que tiene su raíz en lo que se denominaba el peritaje y el contraperitaje. Sin embargo, hay algo muy importante: reconocer la veracidad de un informe ante posiciones contradictorias. Bueno, lo decía en la policía, lo puedo decir con mayor razón estando fuera. En la policía me decían de repente, las más antiguas, cuando dos peritos firman de común acuerdo un informe coincidiendo las conclusiones, se convierte en plena prueba. Y ahí fue cuando yo me granjeé ya no un tirón de mecha ni tirón de oreja, sino que prácticamente un peñascazo, porque le digo, a ver, disculpen, pero ustedes la fiabilidad y la veracidad de las conclusiones de un informe la pasan en la cantidad de peritos que firman ese informe. O sea, el día de mañana un abogado más inteligente que el resto, más quisquilloso, dice, a ver, ¿cuántos peritos hay balísticos, por decir algo, dentro del LACRIM? Ah, son 10. Contrato 12. Por lo tanto, aunque mi teoría del caso sea errónea, esté sesgada, sea falsa, como tengo mayor cantidad de peritos, tengo que ganar. La fiabilidad de las conclusiones en peritaje no descansan en la cantidad de peritos que lo firman, sino que en la metodología y la técnica aplicada. ¿Ya? Pasamos a la siguiente. Ahora, concepto de balística. Aquí hay un concepto que tenemos muchas personas, y me incluyo yo porque alguna vez también lo tuve, erróneo. Generalmente pensamos que balística es sinónimo de bala, y no, proviene de balitz, ¿ya? Que es de las ballestas, y que en el fondo significa proyectil, proyectil que se arroja. Por lo tanto, pasamos a la siguiente. Vamos a esto otro, concepto de arma. ¿Cuánto objeto me sirve a mí para defenderme o agredir? Es un arma. Este plumón lo puedo convertir en arma. Una llave la puedo convertir en un arma. A mí me da risa, por ejemplo, cuando voy al centro de justicia, que uno tiene que ir de terno y lleva una lapicera metálica delgadita, me revisan todo, me revisan la mochila que ando trayendo equipo fotográfico, lupas, qué sé yo, un montón de cuestiones. Pero la lapicera nunca se preocupa, la tengo que dejar y toda la gente pasa con lápiz. Sin embargo, yo el lápiz lo puedo utilizar como un arma. Y un arma, si la sé usar, muy dañina y muy eficaz. Sí, Kaiser. Justamente. Pero a eso no me quería adelantar todavía. Esas son las armas de fantasía. ¿Ya? ¿Pasamos a la siguiente? Como ven, el Kaiser parece que estuve estudiando antes o le soplaron. Acá tenemos, por ejemplo, para que ustedes puedan ver que Diego después les va a facilitar que lo traspase a PDF para que ustedes lo tengan. Esto, yo cito la fuente, en este caso es un eminente perito de Perú. Muchas veces nosotros como que menospreciamos otros países. Chile es el que menos publica en materia criminalística y balística, lo cual no debiera ser. Sin embargo, para que vean la comparación, yo soy el único magíster en criminalística que hay en Chile. Yo estoy egresado por diversas razones, no pude dar el examen de grado, estoy peleando para darlo ahora. Y estoy haciendo otro magíster en criminalística. Y en ese tiempo, cuando yo ingresé, estamos hablando 2014, Perú, cuando yo ingreso al magíster en el 2012, ya tenía 10 doctores en criminalística y 30 magísteres. Comparemos con Chile. La nada misma. Si comparamos la cantidad de publicaciones que tiene Argentina, que tiene Perú, que tiene México, que tiene Colombia, en materia criminalística y en las diferentes especialidades, nos dan de timbales. Me ha tocado exponer con todos aquellos autores del libro que a lo mejor ustedes más de algunos han leído, por ejemplo, Raúl Chajarowski de Argentina. Tenemos a Locles, perito balístico, muy bueno, de Argentina también, y muchos otros, o Juventino Montiel Sosa, que lo tengo en mi Facebook, una eminencia, el mexicano ese, y son tipos muy buenos, pero cuidado, hay publicaciones que son netamente teóricas y otras que son prácticas. Lo más difícil es que alguien, un perito que tenga el conocimiento teórico y la experiencia práctica, publique. A veces porque nos falta tiempo, porque estamos muy cansados cuando queda el tiempo para poder hacer algo. Yo tengo ahí un manual que me lo voy a publicar en la editorial jurídica TEMI y me están esperando hace 10 años, no lo termino, donde contrapongo todas las teorías. Y acá tenemos, por ejemplo, que hay que diferenciar la clasificación de la arma en las defensivas y las ofensivas.
Dentro de ellas tenemos, en ambos lados, tenemos las armas de mano, arrojadiza, ¿ya? Y de proyección. ¿Se acuerdan lo que yo les decía? Proyectiles, balísticas. Tenemos armas de tiro, armas de fuego, tenemos las portátiles, piezas de artillería. Ojo, quienes más saben de balísticas en el mundo siempre son las Fuerzas Armadas, principalmente los militares. Porque la balística en el fondo se desarrolla a través de la historia con las artes de la guerra, ¿ya? Tenemos armas cortas y armas largas. Es algo muy importante eso, poder diferenciarlo. ¿Pasamos a la siguiente, Diego? Acá, por ejemplo, hay que considerar que la balística tiene balística de interior y de exterior, y ahí se van subdividiendo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, nomenclatura del arma, las partes de un arma. Y ahí tenemos órgano de puntería, tubo cañón, armazón, mecanismo de disparo y seguro, empuñadura. Y las empuñaduras varían tanto en el revólver como en la pistola. Pasamos a otra. Acá tenemos otra imagen que es muy interesante, en donde tenemos nosotros, por ejemplo, que es los componentes del cartucho, ¿ya? Tenemos el casquillo vaina, están las imágenes de arriba en la parte superior, el proyectil, la forma del proyectil, que es la ojiva, cómo va cambiando la forma. No tengo ahí ninguna imagen, aunque esa es punta hueca. Eso es importante. ¿Por qué razón? Porque la balística también, que es la balística de efecto, uno tiene que tener conocimiento de las lesiones, toda la parte de lesionología. Por eso tiene que hacer curso de medicina legal también. Y la parte de lesionología es muy importante de acuerdo al tipo de proyectil, que lo vamos a ver más adelante en otra imagen, el tipo de pólvora y el fulminante. Pasa, dime nomás, Kaiser. O sea, no solamente órganos de seguridad pública, para todos. La ley de control de armas, por ejemplo, hay balas, las mata policías, tú no tendrías por qué usarlas. No las pueden tener los policías y menos los civiles. Ahora tienes que diferenciar entre las armas, los proyectiles para civiles y los proyectiles para las Fuerzas Armadas. La potencia de cada uno y la diferencia en el daño son completamente inversas en ambas, ¿ya? Muy, muy diferentes. Dime nomás. Y el uso de armas policiales tiene una especialidad en sus proyectiles hasta cierto punto, donde no debería. Justamente. Te planteo, claro, ahí contratas un perito balístico. Si alguien quiere hacer preguntas, ¿pueden hacer preguntas, Diego, también? Yo no tengo ningún problema en que hagan preguntas. Para mí, como perito, las preguntas son desafíos, ¿ya? Sobre todo en los juicios orales, porque lo obligan a uno a pensar y poder estructurar la respuesta. Lo que está planteando aquí Kaiser es la diferencia, en el fondo, tanto de los armamentos como las municiones, que aquí en la ley de control de armas se separan todo lo que es para el civil y lo que es para las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, yo no puedo usar un fusil de guerra siendo civil, y menos un proyectil de guerra. Un caso muy típico, que está muy reciente, el homicidio del comisario. Ya los otros días, anoche también intentaron matar a un jefe de unidad, a un prefecto. Se supone que por un portonazo, y fueron por lana y salieron trasquilados, murió uno de los delincuentes. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, el comisario, cuando le disparan en el video, que deben haberlo visto ustedes porque circuló por todas las redes sociales, le disparan con una pistola chispeada, que le denominan ochipiada, que en el fondo es una arma que está alterada o transformada. Las pistolas para el uso civil son semiautomáticas. Entonces se le saca una parte del armazón, que tienen que tener experiencia para eso, y la pistola queda transformada en automática. Y a eso, que vamos a ver más adelante, se le pueden agregar accesorios. Y ahí provienen las ráfagas, que lo más probable que ese haya tenido la pistola un cargador extendido, ¿ya?
Lo que ya le había mencionado, pasamos del guante de la parafina al barrido electrónico. O sea, los cambios tecnológicos son importantísimos, inclusive hasta en la forma de graficar o demostrar gráficamente a un tribunal, porque los peritos cuando hacemos el informe tenemos que estar considerando que el informe no es solamente para quien nos contrató, nos nombró o nos solicitó, nos requirió, ¿ya? Sino que también para la contraparte. Acuérdense las dos palabras, probar, contrastar, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre acá? Que además, aparte de eso, cuando llegamos al juicio oral, nosotros no le estamos graficando ni al fiscal ni al defensor, sino que le estamos exponiendo al tribunal de garantía, al juez de garantía o al tribunal colegiado de los top. Y por eso cuando uno está en la posición tiene que estar mirando hacia los jueces y no mirando hacia la parte que lo presenta o la contraparte. ¿Ya? ¿Pasamos a la siguiente? Espérate, volvamos un poco atrás, que esto a lo mejor les puede interesante. El estudio preciso de las balas, tenemos aquí la parte superior, que es lo que impacta, tenemos la pólvora, tenemos el casquillo, el fulminante, ¿ya? Esto aquí viene ya la parte de las otras divisiones, del culote, y todas también tienen variaciones. Pasamos a la siguiente, que está mucho más específica, y está más grande porque como yo sufrí un atentado el año 90 y ya toco saxofón, tengo que usar lentes de repente. Acá viene el calibre del arma. Y eso es muy importante. El diámetro del ánima entre campos, cumplimiento con longitud y forma de la recámara. Ahí tenemos una visualización de una fotografía al interior. Yo no pude encontrar un peritaje mío donde le tomo fotografía para demostrar la diferencia entre lo que es el cañón de un revólver y un cañón de una pistola. Y se demuestran las ánimas que también son diferentes. Acá tenemos, por ejemplo, el calibre de la bala, diámetro máximo entre estrías, que ahí van máximo los 3 centímetros, y tenemos la nomenclatura al interior del cañón, en donde está el macizo, están las estrías, que son eso que ustedes están viendo ahí, ¿ya? Tenemos el campo, el calibre, el eje del ánima y el flanco. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Las balas, no piensen ustedes los proyectiles, cuando salen expulsados de un arma de fuego, no salen así, sino que van rotando y van boleándose, y hay un proceso de traslación al mismo tiempo que permite, porque son varios movimientos, que el proyectil siga en línea directa. Si hubiese alguna falla dentro de la parte interior, que ya lo tendría que ver la balística de interior, dentro del arma, va a salir. Si también la pólvora está afectada por un mal mantenimiento del proyectil, del arma, tantas cosas, o está ya muy, digamos, oxidada, porque se va oxidando el proceso, porque tiene mucha antigüedad y en mal estado, la expone a un problema de inestabilidad que incluso puede llegar a explosar el fulminante. Por ejemplo, tengo un colega de la policía de Argentina, de Mendoza, que iban a destruir proyectiles y explosaron todos porque estaba muy inestable la pólvora y perdió en una mano 3 dedos y en la otra 2. O sea, son cosas complejas. Y acá tienen, por ejemplo, las mediciones que se tienen que hacer dentro. Por eso en ocasiones los peritos balísticos andan en terreno con un pie de metro, que es esto, que es un pie de metro digital, y pueden hacer las medidas del proyectil. Pasamos a la siguiente. Aquí tenemos lo que yo les explicaba, los orificios de entrada, que esto, por ejemplo, es de una unidad especial de criminalística y va de acuerdo al tipo de proyectil. Fíjense, por ejemplo, ese un .40 que generalmente usa la Glock, ¿ya? Tenemos acá 10 milímetros, una 357, 9 milímetros, fíjense las dimensiones, cómo van saliendo, y vean acá, orificio de salida. O sea, si vemos acá, por ejemplo, el .40, que está aquí el orificio de salida, el daño que genera es bastante. Imagínense el daño que genera un proyectil con punta, o una bala con punta hueca. Cuando impacta, la punta hueca se abre, por lo tanto entra así aplastada, y al salir el forado es bastante grande. Inclusive en los tiempos de las grandes guerras, los militares acostumbraban a tomar el proyectil y cortarla en cruz, que es una de las variantes de los proyectiles, y hacían mucho daño. Pasamos a la siguiente.
Acá teníamos, por ejemplo, otra muestra gráfica para que puedan darse cuenta ustedes, y yo creo que ya están dándose cuenta que no solamente el peritaje balístico sirve en un hecho de arma, como yo les he tratado de mostrar, sino que también el examen médico legal, donde el examen médico legal puede darnos el tipo de proyectil, si el médico legal está muy bien actualizado y desarrollado y tiene bastante experiencia práctica, y el daño que generó y la trayectoria que nos sirve muchísimo a los peritos cuando establecemos la balística, aplicamos la balística de trayectoria, ¿ya? En este caso, por ejemplo, si ustedes se fijan nuevamente, ¿sí? Bien, Jaime Carrasco, cuéntame, disculpa. Sí, profe, hola. Solamente quería hacer un alcance con respecto a la imagen anterior. ¿Ya? Esa imagen que muestra Pasamos los la orificios de anterior. entrada y salida de bala, se entienden en todo caso que son imágenes en las cuales el proyectil entra de manera perpendicular al blanco, porque si fuera con un ángulo oblicuo sería bastante distinto y sería un poco más difícil de identificar el calibre. Justamente, son, digamos, dentro de una trayectoria horizontal del proyectil, porque también es algo muy importante lo que tú estás mencionando, el ángulo de entrada y de salida del proyectil, y ahí es donde lo que yo estaba explicando, la balística de trayectoria, y que vamos a verlos con imágenes y con informes que me ha tocado a mí demostrar, la importancia de la balística de trayectoria. Así que está bien lo que tú estás planteando. ¿Cuánto era el nombre? Jaime, Jaime, disculpa que se me sí, olvida el nombre. no hay problema. ¿Algo más? No, solamente era eso, creo que es importante considerarlo. Sí, no, opinen, pregunten, no hay ningún problema, si la clase tiene que ser dinámica. Y también Además que dentro de yo lo hablo, que, sí, y también dentro de lo que es el orificio de salida, el tamaño del orificio va a depender de la ojiva del proyectil. Porque, por ejemplo, si tenemos un 38 con punta hueca, su orificio de salida va a ser mucho mayor que, por ejemplo, un 40 con punta ojival. justamente, no soy muy bueno para el dibujo, ¿ya? Pero tenemos, por ejemplo, que ya habíamos mostrado ahí un poco, y aquí tendríamos aparentemente que sería un proyectil con punta hueca, como tú has mencionado, la diferencia, incluso, ¿sí? Sí, ningún problema. Como por ejemplo, se ven medio extraños los dibujos, pero no sean psicopáticos por si acaso, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre acá? Depende también de la forma del proyectil, una cosa muy importante, la velocidad y la capacidad de estrago que puede hacer. Porque hay que recordar que, por ejemplo, la combustión de los gases, cuando se activa el fulminante, le aplica todo lo que es el impulso al proyectil para que pueda salir y genera una velocidad. Y esa velocidad también genera una fuerza de impacto. Y ahí es donde uno se tiene que ir a leyes físicas, en donde, por ejemplo, se puede llegar a aplicar acá en este caso el fenómeno, la ley de Venturi, que establece que cuando un líquido, un gas e incluso un sólido pasan por un espacio menor, aceleran su capacidad, su velocidad y a su vez su capacidad de estrago. En este caso, por ejemplo, salen del tubo del arma, pero dependiendo la forma, en la velocidad que puede adquirir el proyectil y dependiendo la forma, en la capacidad de estrago que va a hacer, ¿ya? Y también el compuesto químico que tenga la punta de la bala. ¿Pasamos a la siguiente? Voy a borrar esto. No me vayan a acusar ahí. ¿En cuál estábamos? En esa. ¿Te queda bien la explicación o necesita algo más? No, bien, bien, todo bien, gracias. Vale, gracias. No, era la otra, la siguiente que teníamos, esa. Acá, por ejemplo, tenemos una gráfica, una imagen gráfica muy interesante, bien de la misma unidad especialista que esto es me olvidé poner la fuente, que es de Pablo Rodríguez Regalado, de Perú, ¿ya? Y aquí tenemos, por ejemplo, los puntos vulnerables. Esta es la parte más importante que generalmente el ser humano se protege y la otra es el casco. Y depende todo de la pericia que pueda tener el tirador, el agresor,
el daño que va a poder generar y también los tipos de proyectiles, todos los daños que van generando. ¿Pasamos a la siguiente? Aquí hay algo muy importante. Esto es del Comité Internacional de la Cruz Roja. Por si acaso, ustedes pueden bajar, hay manuales, qué sé yo, porque también están interesados. Recuerden que la Cruz Roja, el Comité Internacional, solamente lo pueden integrar suizo y está en Suiza. Pero las Cruz Roja, las delegaciones Cruz Roja, esas están por diferentes países y los representa el Comité Internacional, el cual tiene además una publicación y capacitación en Derecho Internacional Humanitario que es muy diferente a lo que son los derechos humanos. ¿Ya? Hay cosas muy importantes. Y acá esto, por ejemplo, tiene que ver con lo que ellos hacen ver de los trabajos, principalmente el médico legal, en donde tenemos, primero, lo que se puede observar en un laboratorio, que lo puede hacer un médico legal, lo puede hacer un perito químico, lo puede hacer un perito balístico. Y tenemos la interacción física simulada y mensurable entre el agente traumático, o sea, el proyectil, la bala, fragmento, explosión y los tejidos. Y acá tenemos el trauma balístico, que solamente se visualiza por médicos patólogos, patofisiología, la interacción física observada entre el agente traumático, lo mismo, qué sé yo, y los daños. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el peritaje balístico, el peritaje químico, a lo mejor nos va a establecer la composición que pueda tener si se encuentra la vaina del proyectil, la composición de química que pueda tener el mismo proyectil, y el perito balístico puede llegar a establecer al trabajar en el sitio suceso o en el mismo laboratorio llevándose las imágenes fotográficas y posteriormente a las imágenes fotográficas del médico legal, reconstruir todo lo que son los efectos de la balística y la trayectoria del proyectil balístico. Pero hay algo muy importante, es medular un médico legal y que el perito balístico también tenga nociones de medicina legal, porque si no sabe medicina legal y de lesionología, no va a manejar muy bien el sitio suceso. ¿Pasamos a la siguiente? Aquí tenemos, por ejemplo, lo medular, de dónde se parte todo el trabajo. El trabajo, el sitio suceso, el lugar de lo hecho. A mí como instructor de socorrismo rescate, 42 años, haciendo esto ya en socorrismo rescate, esto es típico, es el trabajo, ahí están las 4 formas más básicas de trabajar en una búsqueda aplicada a una emergencia de una persona que está extraviada o una búsqueda en un sitio de suceso de posibles indicios y evidencia. Entonces tenemos un trabajo, por ejemplo, en espiral. Está la cuadrícula o canevas que se denomina. Está la parte lineal que se denomina en algunos manuales de búsqueda y en otras punto a punto. Y acá también, por ejemplo, tenemos el método de abanico. Y el método de abanico, por ejemplo, aquí me alcanzan a ver si me pongo, ¿sí? Si yo me pongo en esta esquina, aplico el método de abanico en esta forma, la proyección, y se va buscando dependiendo de la cantidad de personas que tengamos y el espacio. La cuadrícula es como el trabajo del arqueólogo. Por ejemplo, aquí tenemos el piso que ustedes lo pueden ver, tiene los pastelones estos, y estos están cuadriculados. Los arqueólogos, ¿qué es lo que hacen cuando van a trabajar un sitio de suceso? Hacen una cuadrícula o caneva y van escarbando la información. ¿Por qué les planteo esto? Porque tengo un colega y amigo de la policía de El Salvador, un perito, que nos conocimos el 2003 en Huatulco, México, en un congreso criminalística, y él se dedicaba, y aún se dedica, a buscar a las víctimas de los homicidios de las maras, y encontraba fosas comunes que yo quedé para adentro, en ocasiones de 30 cuerpos a 150 cuerpos, con diferentes tipos de lesiones de armamento, ya sean armas de fuego o armas cortantes, machetes, qué sé yo, y un montón de otras cosas. Entonces, todo eso, ¿qué es lo que hace? Nosotros acá en Chile, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero, no, mira, ahí puede haber un cuerpo sepultado. Y empezamos a excavar ahí mismo. Él no, dice, a ver, ahí hay un cuerpo, pero si yo cavo ahí, voy a alterar las posibles evidencias. Entonces voy a empezar a cavar desde allá, desde la esquina, hago un túnel y llego por debajo del cuerpo y así preservo la evidencia. Como les dije, hay diferentes formas de trabajo y el trabajo de él para mí es algo muy importante, muy interesante y es único. Sigamos con la... ¿Alguna pregunta? ¿No? Pasamos a la siguiente.
De ahí, por ejemplo, bueno, ahí tenemos otra muestra. Aquí tenemos el análisis de residuos, microscopía electrónica de barrido y microsonda de dispersión energética de rayos, comparándola con la técnica de la parafina. O sea, cambian completamente. Sin embargo, hay que considerar algo muy importante. Ningún peritaje y ningún perito les puede decir a ustedes que cuando ellos concluyen en un informe pericial, el peritaje es el trabajo que puede ser en terreno y a veces se traslada al laboratorio, y eso se transvasija posteriormente a un informe. ¿Por qué aclaro esto? Porque en un juicio oral un fiscal me dijo así arrogantemente: señor, yo no quería llegar a esto, pero usted sabe lo que es un peritaje. Le expliqué: sí, señor. El trabajo práctico en terreno, que a veces se traslada al laboratorio y termina transvasijado a un informe, que es lo que usted está confundiendo, el informe con el peritaje. Son dos trabajos completamente divergentes, aunque forman parte de uno solo. En este caso, por ejemplo, el trabajo de la técnica o el análisis a la aplicación de la parafina está obsoleto. Los instrumentos que hay hoy en día son inconmensurablemente mucho más efectivos, pero ninguno llega al 100%, máximo 99%. Quien diga mis conclusiones son 100% seguras, está mintiendo, no tiene pito idea de dónde está parado en metodología de investigación. Pasamos a la siguiente. Esto es lo que yo le explicaba. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso real que a mí me tocó, lamentablemente, hace mucho tiempo atrás. Ahí muestro el ángulo de inclinación, cómo entra la persona a la cual se le imputó este homicidio. Lamentablemente, como le dije, nosotros demostramos el hecho. De ahí a que lo considere el tribunal ya no es problema nuestro. La verdad científica muchas veces es diferente a la verdad jurídica. Y en este caso condenaron al imputado, donde yo demostré que esta persona, que es un caso muy extraño, fue ajusticiada. Incluso, que vamos a ver el informe por ahí, sí, lo traigo. El trabajo técnico del sitio suceso, la parte policial que toma el operativo encuentra el arma homicida, un garrote, ¿ya? Y pasan detenido a la persona, tenía un poco de residuos nitrados en las puntas de las zapatillas, por lo tanto ya es culpable, se cambió la ropa y le quedaron las zapatillas. Bueno, soy tan descuidado que me cambio la ropa, pero me quedo con las zapatillas, o sea, algo extraño. Y cuando veo el informe médico legal, me encuentro con el siguiente hecho. Este puntito, entrada, salida, que es algo muy extraño. Una persona calva, no lo pelaron ahí cuando lo atendieron. ¿Qué es lo que ocurre? Esta persona lo trasladan desde el lugar de los hechos hasta Licanray, estaba cerrado, de Licanray al hospital de Villarrica, del hospital de Villarrica lo derivan, el primer traslado en vehículo particular, a Temuco, de Temuco lo devuelven al hospital de Villarrica y ahí muere. Sin embargo, en la atención de urgencia en ninguna parte sale que murió por un proyectil balístico. Y el examen médico legal establece que había un proyectil balístico. Pero lo más importante que esta persona yo logro establecer por la, acordémonos, la parte médico-patológica que establece todas las lesiones que tiene, que esta persona, por ejemplo, con el antebrazo izquierdo se estaba defendiendo, que lo estaban golpeando, y tiene que haber recibido algún golpe, qué sé yo, porque tenía una lesión, no pude establecer con qué, ¿ya? En el muslo, no me acuerdo cuál muslo, y cae de rodilla, que tenía hematoma en la rodilla. Y de pronto alguien se para al lado de él y de arriba hacia abajo, balazo. Y esta imagen, ahí está la trayectoria. En base a esa trayectoria, la estatura del occiso, uno podría llegar a sacar, fíjese en los detalles, puede llegar a sacar uno la altura del agresor. La altura del agresor, ¿ya? Y varias variables más que hay que ir estudiando, pero lamentablemente el trabajo generalmente a uno por la defensa le llegan ya cuando han pasado los hechos y el sitio de suceso está más alterado que no sé qué. Pasamos a la siguiente. Acá hay algunos accesorios que me faltaron, otros que tenía que poner ahí. Acá tenemos, por ejemplo, un accesorio de industria de una Glock. Algo muy preferido por los compatriotas de Kaiser. Los del tren de Aragua les encantan las Glock, ¿ya? A mí también. Ando en tren, pero no en el de Aragua. Justamente.
Y ese, por ejemplo, se denominan orejas de ratón o Mickey Mouse, que son en el fondo los caracoles artesanales que aquí se han descubierto hechos en Chile. Incluso hay una nota que no la alcancé a colocar acá porque estaba sin internet desde anoche y la tenía ahí justamente en una página para sacarla para ustedes, que fue formalizado, a lo mejor alguno de ustedes lo supo en algún momento, un funcionario del GOPE hace tiempo atrás, por traer accesorios de pistola de Estados Unidos. Y entre ellos habían este tipo de cosas que pueden haber caído en manos delictivas. Está esto otro que es muy interesante, que a lo mejor el día de mañana las fuerzas policiales puedan llegar a usarlas, que son unas cámaras que se adhieran al arma, por lo tanto graba todo lo que uno hace con el arma. Y los cargadores extendidos, donde por si acaso el Mickey Mouse aumenta la capacidad a 100 tiros. Cada oreja son 50 tiros. Y si tenemos otro más en el cargador, unas 20 tiros, un cargador extendido, 120 tiros. O sea, una ráfaga de 120 tiros es algo bien complicado. Y acá estos son cargadores extendidos de 20 tiros. ¿Por qué les muestro esto? Porque en ocasiones, por ejemplo, hay incautación de armamento y uno tiene que ver si los cargadores extendidos son legales o son ilegales. Porque también viene en la ley de control de armas hoy en día, todo lo que es la tenencia del arma, las partes, los accesorios, el proyectil, todo eso. ¿Pasamos a la siguiente? Acá tenemos, por ejemplo, algo bien interesante. Tenemos nuevamente perfil de las heridas producidas por fusiles de asalto militares. Las lesiones de las armas de guerra son terribles, o sea, producen estrago. Piensen que en ocasiones han habido casos aquí en Chile que en una ocasión un proyectil balístico, un arma militar en el Cerro Chena impactó en las paredes de una casa, menos mal que no causó desgracia, pero perforó 2 paredes y estaban a más de 1800 metros de distancia. Entonces imagínense la capacidad de daño que tienen. Acá tenemos, por ejemplo, el disparo a bocajarro. Acá tenemos uno con levantamiento y disección de tejido blando. Se puede haber, por ejemplo, un disparo con apoyo y uno que esté cerca. Y por eso viene el disparo a bocajarro y viene cañón tocante, que nos produce el fenómeno de Firch, si mal no recuerdo el término, siempre se me olvida el nombre, ¿ya? Y que deja una figura estrellada, sobre todo en la parte craneal, cuando la aplican en un ajusticiamiento, deja una figura estrellada. Acá tenemos a quemarropa. Ese es un disparo a corta distancia, porque los residuos nitrados también producen quemadura y producen esparción de pequeñas partículas que pueden hacer los pitequíes, que se denominan. Y larga distancia, donde, como nos decía el joven que preguntó, dependiendo del ángulo de ingreso y de salida, va a ser la forma. Esos son imágenes que se supone que son la trayectoria del proyectil en forma horizontal, ¿ya? O sea, normal. Pasamos a la siguiente. Yo puedo estar todo el día hablando. Vamos a hacer un break de 10 minutos. 10 minutos para que se tomen un café, una bebida. Bueno, estábamos en ese. En ese pasamos a lo siguiente. Ya, aquí por ejemplo, les voy a mostrar, lamentablemente estaba tratando de sacar peritajes balísticos de diferentes partes. No recuerdo creo que es de Colombia. Si hay alguien de Colombia aquí que me diga. Sinaloa. ¿Estamos bien? ¿Colombia? ¿Sinaloa? No, México. México. Este es de México. Ya, dejen ponerme el ojo. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un formato. Acá dice que es la palabra típica dentro del derecho, el dictamen pericial. El informe pericial, le decimos nosotros. El exordio, en donde se identifica el perito, ¿ya? La especialidad y el motivo por el cual es nombrado, solicitado o requerido para el trabajo pericial. Pone los antecedentes, que normalmente nosotros en la policía poníamos arriba antecedente ANT y se planteaba.
todo el antecedente. Y acá viene el planteamiento del problema. Entonces dice, ¿cuáles son los planteamientos? Identificar su tipo, calibre, marca, modelo, matrícula, país de fabricación. Eso tiene que ver principalmente con balística interior, ¿ya? Después dice si actualmente se encuentra o no en buen estado de funcionamiento, balística interior. Determinar su sistema de disparo, también. Hacer pruebas de disparo. Eso ya es para ver, por ejemplo, si está funcionando bien y posteriormente poder utilizar como material de comparación el proyectil que se ha empleado con el proyectil habido en el sitio suceso. Y acá tenemos método de estudio utilizado, que es la metodología, y si es o no de los reservados para el Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Pasamos a la otra imagen. Acá viene, por ejemplo, identificación de arma de fuego, 9 milímetros marca Beretta, sale toda la de esta. Las explicaciones, después vienen los elementos sometidos a estudio, arma de fuego tipo pistola, país de fabricación, cartucho, cargador, método de estudio, ¿ya? Y aquí él explica calibrador vernier digital, guantes de látex, Tyvek. Metodología. Aquí hay algo bien importante. En el código nuestro, por ejemplo, dice que hay que hacer la descripción de la cosa u objeto materia de estudio. La operación es practicada. Y ya no me acuerdo, a ver alguno que me acuerde aquí, el resto. Diego. Pero el caso es que en el fondo tiene que ver con eso. ¿Qué es lo que ocurre acá? Que en el fondo los informes periciales pueden ser científico-técnicos, científicos, pueden ser técnicos, como ya les planteé al comienzo, se pueden basar de dos formas, hipótesis u objetivo. Generalmente trabajamos en base al objetivo. Por lo tanto, retrocedamos una, Diego. En la primera hoja, después de los antecedentes o de la individualización, perito tanto en esto, y ahí mismo uno puede decir, me ha sido solicitado un peritaje en esta materia. Viene el objetivo que yo me planteo, establecer, determinar, demostrar que uno tiene que tener mucho cuidado con los adjetivos, con los verbos, es algo muy importante. Pero lo más importante, que no se le olvide jamás, los objetivos de un informe tienen que ser coincidentes con las conclusiones. Ojo con eso, porque si yo digo demostrar modelo de arma de fuego utilizada, tipo de calibre y condiciones de uso, y después concluyo que en el fondo era un arco con flecha y que lo usaba de adorno, o sea, no hay congruencia con los objetivos. Eso es algo que ustedes tienen que ver de inmediato en un informe. Generalmente, y no me vayan a tirar cosas por la cámara, yo sé que los abogados y los jueces y los fiscales hoy en día y los defensores, lo primero que van, a ver, ¿de qué es esto? Ah, peritaje balístico, vamos a las conclusiones. ¡Pum! Y listo, y con las conclusiones se conforman. Pero no ven el desarrollo. ¿Por qué les planteo esto? Porque hay algo muy importante, que a mí nunca se me ha olvidado cuando estaba en la policía. Una colega me dice, mucho más antigua que yo, me dice, oye, ¿me podéis revisar este peritaje? Era un peritaje de billete. Le digo, sí. Concordamos en algo. ¿Cómo eso? Me dijo. ¿En qué lo concordáis? El desarrollo está malo. ¿Cómo que está malo? Me dijo, si un billete falso. Sí, en eso coincidimos. Es falso. Pero tú no me demuestras de qué forma fue falsificado. Es como, por ejemplo, si yo dijera, la persona murió, el caso que les mencioné yo. Carabineros dice, encontramos el arma homicida, un garrote. Y resulta que después aparece que es un impacto balístico. O sea, está muerto. En eso estamos de acuerdo. Pero el medio por el cual murió la persona no coincide. En el caso este del billete, ella ponía que era una falsificación offset y yo le demostré que era una falsificación IT, inyección de tinta, impresora. Me dice, pero ¿y de qué sirve eso si a la larga igual es falso? Sí, pero hay una diferencia. Si los policías que van a terreno acceden a tu informe en el expediente, van a buscar una infraestructura grande y fija porque es un offset. Y como es inyección de tinta, no se van a dar cuenta que es algo movible y pequeño. En el caso, por ejemplo,
en este caso ya la persona estaba muerta, encontraron el arma homicida, el garrote, incluso ya tenía resto de sangre, qué sé yo, pero fue por el impacto balístico. Tampoco demuestran si el garrote estaba cerca de la posición del occiso y de salida del proyectil balístico. O cuando lo ayuda el amigo a levantarse, sangró porque sangraba copiosamente. Entonces son varias cosas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No solamente hay que conformarse con las conclusiones, y en ocasiones, como ustedes no son peritos, no conocen la especialidad, a lo mejor de repente con tantas casuísticas, pueden llegar a manejarse en algo, y ven que el objetivo y las conclusiones no son coincidentes, bueno, ahí van a tener que consultar a un perito, pedir un perito o contratar a un perito. Volvemos a la siguiente, entonces teníamos el objetivo. Después viene el material de comparación, que los informes de Carabineros hablan del testigo, ¿ya? La verdad de las cosas, yo no hablo de testigo, porque en el fondo son indicios, entonces hablo material comparativo, porque es muy diferente, es como cuando a un perito le dicen testigo, no, yo no vi nada, yo reconstruyo un hecho en base a los indicios, no soy testigo, soy perito. Y si ustedes leen libros de psicología judicial, se van a dar cuenta que el testimonio tiene mucha falencia, que las suple y logra demostrar de mejor manera lo hecho un peritaje a través de un perito. Entonces acá, por ejemplo, tenemos, después de la individualización de uno, viene el objetivo, el material comparativo, el objetivo, el material en duda, en este caso, por ejemplo, en balística tendría que ser arma de fuego, que hay que establecer todo esto, a lo mejor dentro del objetivo ya dijo, teníamos que establecer qué tipo de arma, y se individualiza ahí arma con aspectos, algunos no se atreven a decir de inmediato, es como cuando le dicen a usted, ¿qué es lo que ve? Yo lo vi en el juicio de la Quintala, me cortaba las venas, le dicen al perito fotógrafo que dijo que tenía 17 años de experiencia como perito fotógrafo y un montón de otras cosas más, y le pregunta a Carlos Gajardo, el fiscal, le dice, señorita, le dice, ¿me podría decir qué es lo que ve usted que sale de la cabeza del occiso? Una mancha pardo rojiza. Plenamente de acuerdo. Mancha pardo rojiza. Pero si yo estoy hablando que tengo 17 años de experiencia en sitio suceso como fotógrafo forense, sé que eso puedo decir, mire, basado en mi experiencia, es una mancha de sangre. ¿Y por qué le aclaro esto? Porque hay tres tipos de informes. Informe perito, requisito, título universitario, de acuerdo a la ley de educación superior, los títulos universitarios van un mínimo de 4 años, equivalente a 8 semestres, hasta 5 años, 6 años, 7, depende de la carrera. Después viene el informe técnico, requisito, título de un organismo de educación superior, no menos de 2 años, no más allá de 3 años, título técnico. Y el tercer tipo de informe, informe de experto, basado en su experiencia. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos primeros informes y el tercer informe? Los primeros son materia científica, porque sus conocimientos y sus experiencias son transferibles, son perfectibles, se renuevan, se van actualizando. ¿Ya? Si ellos mueren a través de sus trabajos empíricos, sus publicaciones, va transmitiendo la experiencia a nuevas generaciones. En el último, el experto se murió, se enfermó, se fue y se llevó toda la experiencia. Pero también puede emitir un informe basado en su experiencia. Entonces, si yo tengo 17 años de experiencia como fotógrafo forense, además que puedo decir, es una mancha de sangre. Porque visualmente no lo estoy haciendo el análisis químico, estoy haciendo el análisis visual, ¿ya? Posteriormente, después viene lo que se denominan las operaciones practicadas, que nosotros y yo denomino investigación desarrollada, investigación documentoscópica, investigación balística, investigación criminalística. Y debajo de ese título viene lo que se denomina la metodología o método, que son diferentes, que uno desarrolla o aplica para llegar al resultado. El método científico se pueden alterar el orden de ello, no afecta en nada. El método de trabajo es importante. ¿Por qué razón? Porque el método de trabajo, un perito, cualquier especialidad, tiene que partir de lo general a lo más específico. Eso es importantísimo. Yo no puedo partir diciendo, como en la imagen que teníamos ahí en el cráneo de la persona, tiene un orificio de una bala calibre tanto. No,
tengo que ver el plano general. Y ese plano general lo voy a ver primero en la fijación fotográfica del fotógrafo. Voy a ver si coincide con esto, con el trabajo planimétrico. ¿Por qué razón? Porque son dos fijaciones, como en informática. Yo soy uno de los dos que crearon el cibercrimen en la policía. En informática se habla mucho del hatch. Y el hatch no es ningún candado. En el fondo, es como quien dice, para que puedan entender el tema, es prácticamente una fijación fotográfica de un momento preciso de una unidad de almacenamiento. Si viene otra persona y la altera, por el hatch, yo digo, aquí lo alteraron en tal fecha, y saco todos los datos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La fijación fotográfica para uno les sirve para ver si hay evidencia que no se haya considerado, no se haya trabajado. Y la fijación planimétrica para ver si coincide la reconstrucción, por lo menos con lo principal de los indicios y evidencias que hay en el sitio de suceso, o no. Porque no van a poder reproducir, o sea, podrían, pero no alcanza muchas veces el tiempo, qué sé yo, para todos los detalles que hay en un sitio de suceso. ¿Por qué les planteo esto? Porque en una ocasión un análisis criminalístico de un caso de delitos sexuales que me tocó en una escuela en la Florida, extrañamente, tanto el fotógrafo como el planimétrico obviaron, o mejor dicho, omitieron 2 salas de clase. 2 salas de clase me significan un promedio mínimo de 80 personas más los 2 profesores, 82 personas. Por lo tanto, son 164 ojos menos que podrían haber visto un horario indeterminado por la acusación del fiscal, que podría haber sido en noviembre, podría haber sido en diciembre, podría haber sido en la escala, podría haber sido en esta sala, podría haber sido en este otro punto, ni la hora precisa, o sea, imprecisiones completamente. Caso así llega, ¿ya? Entonces, en las operaciones, en la metodología, después vienen las operaciones desarrolladas, el trabajo que desarrollamos nosotros, en donde, primer punto, se analizó el arma tanto, que corresponde a un revólver, por decir algo, 5 tiros, 6 tiros, 7 tiros, marca tanto, tal calibre, y las conclusiones, que a lo mejor hablamos de balística interior, se encuentra oxidado, por lo tanto, sí funciona, pero no es partícipe del hecho de sangre con el cual terminó la vida de una persona. Porque si está oxidado y el cañón no tiene limpieza del óxido, nunca se utilizó el arma, ¿ya? Puede haber sido puesta ahí, qué sé yo, a lo mejor con una ocasión me tocó otro caso, que creo que lo traigo ahí, no estoy seguro, donde la persona todavía no estaba esta nueva ley, lo formalizaron por tenencia de eran proyectiles, estoy tratando de acordarme, eran 5 proyectiles. Un tiro de escopeta, 2 tiros de escopeta, un proyectil calibre 32 y 2.38. Y lo otro que tenían, no había arma, pero sí habían cargadores extendidos de Glock. Ninguno de los proyectiles, ninguna de las municiones me servía para una Glock. Y como en ese tiempo no lo condenaban, o sea, no era un delito la tenencia del proyectil y los accesorios, bueno, el tipo logró salir libre, que es lo que le sirvió al defensor. Yo solamente demostré la cosa que correspondía verse. Entonces, dentro de las operaciones, uno desarrolla punto por punto, hasta que llega a la parte final, en donde en este caso, por ejemplo, si hay un occiso, se establece la relación entre el arma, el tipo de munición, qué sé yo, y la causal de muerte por proyectil balístico de tales dimensiones, y si tiene la capacidad y la posibilidad de llegar a establecer que el tipo de proyectil, que es, por decir algo, un 38 especial, se condice con el ángulo de trayectoria de entrada, la forma de salida, y el estrago, si entró horizontalmente, perpendicularmente, si fue a distancia, si fue cercano, qué sé yo, como otro caso que les traigo ahí de Villarrica, donde fue formalizado y condenado lamentablemente el imputado. Yo digo lamentablemente porque no se consideró la demostración del hecho, eran 3 hechos. Robo con violencia, si alguno lo vio en las noticias les va a recordar, robo con violencia en una joyería en Villarrica, en donde le produce lesiones leves a la dependiente y dueña de la joyería, huye. El segundo hecho, porte ilegal de arma. Y en el tercer hecho, homicidio frustrado. Homicidio frustrado y disparo injustificado. Vamos a quedar hasta ahí para que lo veamos después con el informe, ¿ya? Entonces, ahí vienen al final las operaciones, el desarrollo y vienen las conclusiones.
y termina el formato uniforme. Pasamos a la siguiente. En el caso de este, por ejemplo, esta persona tiene su formato, como no hay una ley que establezca fehacientemente, son propuestas lo que hacen los códigos, en donde salen la individualización del objeto o cosa que se está estudiando, las operaciones practicadas, no me acuerdo ya, hace tanto tiempo que no veo eso que ya no lo recuerdo, pero ustedes como son abogados, tarea para la casa con la del malo. Entonces al final, él tiene sus conclusiones. Y no le pone el título, creo que en el lado anterior no sale el título conclusiones, sino se procede a etiquetar el embalaje, para el estudio técnico se procedió, aquí es parte del método. Volvemos a la de atrás, Diego, por favor. Elementos sometidos, método de estudio, material, equipo utilizado, metodología. Pasamos a la siguiente y no están las conclusiones acá, que eso es lo único que logré encontrar. Sin embargo, debieran estar, todo él está individualizando el material de estudio. ¿Ya? Pasamos a la siguiente. Acá hay algo muy importante, que era lo que me mencionaba, ¿cómo se llamaba Jaime? Depende del ángulo de entrada y de salida. Acá tenemos, por ejemplo, disparo boca de jarro, acá quemarropa, disparo a corta distancia, disparo a larga distancia. Sin embargo, esto es importante. Este es un general de un ejército de un país desarrollado, Hatcher, que desarrolla esto, el diagrama de expulsión de Hatcher. Hay algo muy importante, yo no quise traer la pistola mía porque si no, ahí nos procesan a todos. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a simular que este celular es un arma y yo tengo el arma tomada en esta posición. Acá abajo está la empuñadura, acá está el guardamonte con el percutor, ya tenemos el gatillo y tenemos el cañón. Generalmente ustedes ven en las películas algo muy importante, cuando de repente el policía, el detective, qué sé yo, el jovencito, el héroe o el delincuente, en vez de disparar en esta posición, disparan en esta posición. Al disparar en esta posición yo corro el riesgo de que el casquillo, la vaina que salta al ser expulsada, me golpee en mi rostro. Por lo tanto, eso me demuestra que el actor, y por si acaso, aunque se van a reír mucho de ahí, trabajé en teleseries por si acaso, incluso en los archivos del Cardenal me matan, me producen una herida neumotoráxica quemarropa con unos 9 milímetros, cuando le empiezo a explicar al director de los archivos del Cardenal, me queda mirando, dice un productor que me conocía, pregúntale en qué trabaja. ¿En qué trabaja? Y me dice, en criminalística. Perdón, la expresión bien vulgar. Ah, pero va a quedar grabado. Con razón me dice, pero no necesitamos algo tan preciso, ¿ya? Pero yo le traté de precisar, porque se supone que uno de los terroristas que mataron al general Carlos Ursúa, que participa en el homicidio, que era el kiosquero, yo le voy a comprar el diario general, el escolta y conductor de él, y me dispara a quemarropa con una 9 milímetros a esta distancia. O sea, me produce herida neumotoráxica, me desgarra el vaso, salen restos por acá, y con una 9 milímetros salen también. Entonces, son cosas muy importantes. Y en las películas siempre aparecen los delincuentes, qué sé yo, los jovencitos disparando así. Error. Entonces, volvamos al gráfico que estábamos hablando del general. Él se puso a estudiar la expulsión de los casquillos, cómo caían. Y llegó a desarrollar un método para llegar a establecer la ubicación y posición del tirador, que fue mejorado con volvamos ahora al PowerPoint, que fue mejorado por otros, con el tiempo. Aquí tenemos el diagrama de expulsión. Voy a buscar el pistolón que tengo acá. Se supone que aquí tendría que salir el proyectil, puede caer hacia una trayectoria, está hablando trayectoria elíptica, ¿ya? Y la expulsión del casquillo, recuerden que, bueno, hay muchos que utilizan revólver porque se supone que no dejan el casquillo, pero igual dejan evidencia. Las pistolas siempre van a dejar el casquillo y es muy difícil, a menos que uno use un silenciador, y en Chile sabemos que están prohibidos, por lo tanto si lo sorprenden, como el caso del, entre comillas, sicario, el Rus del caso de la Quintala, que tenía silenciadores y que lo diseñó y lo confeccionó un perito armero que había trabajado en el ejército en FAMAE y que era buen perito armero.
y le pillaron un montón de otras cosas, por ejemplo, cañones de revólver 32, 38, y que uno lo podía adaptar a otro tipo de revólver. Por lo tanto, puedo alterar la evidencia, el tipo de lesión. Uno puede buscar, por ejemplo, hay una película, si es que a algunos les gustan las películas, hay algo muy importante que se pueden aprender en ocasiones. Busquen una película de James Wood, que se llama Solo ante la ley, donde alteran todo el sitio de suceso a los policías por proteger a un testigo encubierto, un testigo protegido, el fiscal, digamos, como un fiscal general, ¿ya? Y hacen lo que se denomina de cabo a rabo, en jerga de los norteamericanos, alteran la lesión balística, que había sido con un revólver 32, hecho por el testigo protegido, y ellos con un 38 disparan y dañan todo y dejan la evidencia de un 38 especial. O sea, hay cosas muy importantes. Por eso hay que calcular y analizar muchas cosas, en ocasiones tener una visión holística para llegar a resolver algo. En este caso, por ejemplo, es importantísimo la ubicación de los casquillos, porque uno puede ver, por ejemplo, la cantidad de proyectiles que se han percutado, la cantidad de vainillas que se han expulsado. En base a esa, por las vainillas, uno puede identificar si una .40, una 9 milímetros, etcétera. Y de la posición uno puede llegar, inclusive llegar a la posición que uno encuentra los casquillos, puede llegar a ubicar la posición del tirador o los tiradores, como en otro caso que me tocó en una ocasión, que todavía no llego a juicio, por lo tanto ese no se los puedo mostrar acá, no se ha hecho el juicio oral, pero un caso bien interesante. ¿Pasamos a la siguiente? Acá, por ejemplo, tenemos algunos signos importantísimos. Ojo que uno puede saber mucho, pero igual en ocasiones tiene que tener una base bibliográfica, tiene que tener una biblioteca. Miren, yo le digo, por ejemplo, entre todos los libros que tengo de diferentes disciplinas, yo creo que debo tener unos 8.000 libros por lo menos, sin considerar toda la información que tengo en PDF, más los casos periciales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que uno tiene material de consulta. En ocasiones uno compra un libro de criminalística, de balística, qué sé yo, cualquier otra especialidad, no es para leerlo entero, sino que material de consulta. A ver, lesiones, veamos, vamos a la parte lesionológica. Algo que me ha favorecido a mí muchísimo, que le contaba recién a Diego y a Kaiser. Yo soy instructor de socorrismo rescate, 42 años, uno aprende mucho con lesiones. Tengo un curso del American College of Surgeon y me tocó hacer la práctica en la posta del Barros Luco, hace muchos años atrás, en los 90. Uno va haciendo otros cursos actualizados, pero aprende mucho sobre lesiones. Claro, ahí no ve lesiones balísticas, pero hay posiciones de caída que son importantes para la investigación en esa materia. Entonces acá tenemos, por ejemplo, que les pueden, las definiciones les pueden servir a ustedes: boca de mina de Hoffman, signo de Benassi, signo de la escarapela de Simonín. Si alguno tiene la oportunidad de encontrar ese libro en una librería de libro usado en el Persa del Biobío, el Manual de Medicina Legal de Simonín, es un clásico universitario, cómprenlo. Igual que el primer manual de criminalística publicado en Chile por Luis Sandoval Esmar, perito y jefe del laboratorio de criminalística del LAPOTEC, Laboratorio Policial Técnico, en aquellos años, en los años 50, de la Policía de Investigaciones, cuando los peritos, que aun cuando tengamos grados oficiales, podían llegar a ser jefes del LACRIM. Pero posteriormente les quitaron esa prerrogativa y son jefes policiales que nunca han sido peritos los que llegan a jefe. Pero son manuales que a lo mejor les pueden servir a ustedes de consulta para poder entender en algún momento. No los van a convertir a ustedes en peritos, pero van a poder entender un poco más, ¿ya? O acá está el otro, ya me acordé del nombre, el Alzheimer, por si acaso de repente me afecta. Tenemos el signo del deshilachamiento de Nerio Roja, signo del calcado de Bonnet, el efecto Vinogradov, signo del cono truncado de Bonnet, maniobra de Taylor, diagrama de expulsión de Hatcher, que ya lo vieron ustedes, y tenemos, por ejemplo, trayecto de la bala, desviaciones, migraciones, herida en cráneo, herida en sedal. Hay diferentes tipos de lesiones. Eso es importante ir aprendiéndose y tener las imágenes de consulta y comparar con las fotografías que pueda tomar el médico legal. Por si acaso, si ustedes van en lo que vayan a trabajar, si trabajan en la defensoría, recuerden que el fiscal es el que tiene que recopilar todo y a veces se guardan una bajo la manga que no debiera, pero se da en ocasiones, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si ustedes ven
que hay un informe médico legal y dice, se tomaron fotografía y a ustedes no les llegaron, pídanla. Si hay levantamiento de cámara de video, pídanla. Y las cámaras de video no es llegar y trabajar. ¿Por qué razón? Porque en ocasiones llega un perito fotógrafo, como pasaba en la sección mía, de repente no sabían trabajar con el comparador universal, que tenía una cámara fotográfica adosada, una Ricoh, una cámara suiza, y le pedían ayuda a los peritos fotógrafos, y los peritos fotógrafos le tomaban a la pantalla de un televisor la fotografía, siendo que con la cámara Ricoh, que venía adosada, igual que los microscopios balísticos, ¿ya? Traen cámara, uno podía tomar internamente la fotografía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el caso de los videos, uno trabaja con programas especiales y extrae los fotogramas. Y la extracción de los fotogramas va a depender de la velocidad de grabación que haya tenido el video, porque hay diferentes tipos de velocidades. Y por si acaso, los videos no se pierden. Se sobreescribe la información en la unidad de almacenamiento de las cámaras de video. El problema es que de repente los discos son de 3 terabytes, llegar a recuperar aplicando un programa de recuperación, la información que está, entre comillas, borrada de esa unidad de almacenamiento, lo puede tener a 1, 2 meses, 3 meses concentrado en eso y se pierde mucho tiempo. Y es pesado, porque uno tiene que dejar trabajando el programa y el computador toda la noche y mantenerlo que se mantenga frío para que no se vaya a resetear, no se vaya a quemar la fuente de poder, no vaya a pegar un cuetazo. Tiene que tenerle una UPS para poder evitar los altos y bajas del voltaje. Son un montón de cosas con los cuales se encuentran los peritos. Vamos a la siguiente. Nos queda un poco. Estructura del metaperitaje. La estructura del metaperitaje, ya habíamos hablado, por ejemplo, los peritajes tienen los objetivos, los metaperitajes nosotros los podemos enfrentar de dos puntos de vista. Si el metaperitaje es un peritaje sobre un peritaje que hizo otro perito, o es un peritaje sobre varios peritajes. Hay algo muy importante. En ocasiones los nuevos peritos pueden traer conocimiento nuevo, y aunque sea solamente un licenciado recién egresado, puede traer métodos y técnicas nuevas. Y a lo mejor hay un doctor que está obsoleto y no se fue actualizando, por lo tanto, yo me quedo con el nuevo. Pero al mismo tiempo es necesario, con lo que yo le dije en la primera diapositiva, que la persona tenga curso de actualización, conocimiento, qué sé yo, un montón de cosas. Porque el metaperitaje principalmente va a trabajar en la metodología de trabajo y además en todo lo que es el área cognitiva de la especialidad. Y la metodología de trabajo nos remite a lo que es la investigación científica. Pasamos a la siguiente. Entonces, un metaperitaje es el trabajo analítico pericial que realiza un profesional acerca de la metodología empleada y los contenidos de un informe pericial a fin de demostrar si este último presenta errores u omisiones, tanto de forma como de fondo. Es una definición mía, por si acaso, que saqué, lo expuse hace años ya en Argentina, esto. Y ocurre lo siguiente, también se puede hacer un análisis criminalístico, no solamente un metaperitaje balístico, médico-legal, sino que un análisis criminalístico de toda la investigación. Recuerden lo que yo le dije, es una reconstrucción histórica de un hecho fenómeno a través de que ha ocurrido en un tiempo y un espacio y una forma de realización. Pasamos a la siguiente. Tenemos los hechos investigados, peritos, y la disciplina y los métodos. A la siguiente, estas ya son más fáciles. Ahí tenemos estructura, está aplicado, eso sí, no encontré lo de criminalística. El metainforme lleva un encabezado, igual que el informe normal, el objetivo, el documento auditado, material de comparación, investigación desarrollada, metodología, desarrollo, contenido gráfico e imágenes. ¿Ya? Ahí estamos comparando, son prácticamente lo mismo, pero los resultados son diferentes. Pasamos a la siguiente. Jurisprudencia. El metaperitaje tiene un origen en la jurisprudencia y en la ciencia, porque existen las metaciencias, que es para controlar a ciencias nuevas o del área de las ciencias sociales. ¿Continuamos? Tenemos los peritos públicos, peritos privados. Todos tienen que ser profesionales. A la siguiente. Peritaje contra peritaje, lo que era antiguamente, que para mí eso concluye hoy en día en lo que se denomina el metaperitaje. Pasamos a la siguiente. Necesidad de los metaperitajes. Debido a su raíz científica, el metaperitaje en sí sirve para eliminar aquellas creencias pseudo
periciales. A fin de que los partícipes del proceso asuman una posición crítica que reemplaza la credulidad aún corriente. Y 3, para fiscalizar aquellos informes cuyas conclusiones no son verificables, plenas de falla de metodología y o razonamientos precisos. Pasamos a la última. Esa, para que se den cuenta lo que yo le dije. En el fondo, balística tiene que ver con cualquier arma que utilicemos y que proyectemos. Esa es una gota de agua caída en el piso, en el patio de mi casa. Fíjense la forma, por favor, el impacto que produce, cómo saltan las gotas de agua. Ahí la estoy tomando con una cámara fotográfica a 500 de velocidad, un F9, si mal no recuerdo, ¿ya? Y lo tomé con un zoom, con un macro zoom 70-300 para poder captar eso y compararlo con los efectos de un proyectil de cualquier índole en algún cuerpo blando. Eso sería hasta el momento. Dentro estaríamos, son 11 para las 9. Si quieres buscas por ahí, hay otro archivo que se llama casos. Creo que lo pasaste, no me acuerdo. No, parece que no lo pasaste. El otro archivo era el PDF. Busca ahí, ¿sí? Casos. Casos, hablamos el de este. Juan Carlos, busca el PDF, informe pericial criminalístico, ¿qué dice ahí? A ver, ábreme ese. Ese, confirma. Significa que es el definitivo. ¿Sí? Para que lo puedan ver. Aquí les voy a mostrar un caso que algo les mencioné a ustedes, que lamentablemente a la persona la condenaron. El informe lo hice en la... Yo pongo siempre la fecha de inicio de la redacción del informe. 5 de noviembre del 2017, en una ocasión estuve en un caso que, no me acuerdo si fueron 2 o 3 tomos que hice, que fue el caso entre Minera Los Pelambres del pueblo Caimanes, que tuve que echar mano a todos mis conocimientos: glaciología, edafología, desastres naturales, arqueología, geología, paleontología, antropología, un montón de cosas más, y eso relacionarlo con la parte de criminalística para poder demostrar la falencia. Los imputados eran los dirigentes, los no dirigentes del pueblo Caimanes, y sus abogados que le imputaban el delito de prevaricación. Y a los dirigentes desórdenes lo habían clasificado como grupo antisistémico y no me acuerdo qué más. Revertí todo y fueron declarados inocentes ellos. Aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, un modelo. Ahí yo me individualizo quién soy, alguno de los cursos que tengo. Subámoslo un poquitito, Diego. Después más abajo viene el objetivo del informe y dicen: el presente trabajo pericial tiene como objetivo mostrar la realidad de los hechos acontecidos entre los días 25 y 26 de junio del 2017 e imputado en la persona Jorge Luis Alarcón Carrillo, imputado en calidad de autor del homicidio de Charlie a Alejandro Fris Valenzuela. Eso es lo que yo tengo que tratar de verificar, si es real o no la acusación. Como les dije, lamentablemente uno demuestra el hecho. Y la verdad científica es diferente muchas veces a la verdad jurídica. Lo condenaron. Ya ahí no puedo hacer nada. La investigación, ahí viene la metodología empleada. Se basa en el análisis inductivo y deductivo, porque podemos trabajar en el análisis, en el método inductivo o el método deductivo separado, y podemos mezclarlo, por si acaso. Y son análisis cualitativos, ¿ya? A través de la aplicación cognitiva a los métodos de la criminalística, las disciplinas que sean necesarias, según el caso estudiado, que se aplican en un proceso investigativo, un determinado problema a resolver. Para ellos se apoyó con programas especiales de diseño gráfico, Photoshop, programa de aplicación forense, Motic 2.0 y cámara Canon EOS 4500 con lente de 58 milímetros, que es el lente normal. Ahí yo tengo la descripción del método de trabajo y el instrumental que empleé. Posteriormente viene el desarrollo. Punto 1, y ahí ya ese gráfico ustedes lo habían visto, las dos líneas que se desarrollan investigativas, la acusación y la defensa. Y tenemos acá, por ejemplo, algo muy importante,
una vista general del sitio suceso porque yo no pude ir al sitio suceso, por lo tanto uno entra a la parte más simple, Google. Yo en el año 2000, cuando ya trabajaba como perito judicial, empecé a trabajar rastreando información por internet, cosa que hoy en día las policías menos mal que lo hacen porque uno puede encontrar todo, de todo en las redes sociales y nada se borra, nada se pierde, ¿ya? Por si acaso. Y ahí doy la ubicación general de dónde estaría. Este caso, para algunos que a lo mejor lo conocieron, los que viven aquí en Chile, el Kaiser estaría perdido, era el cuidador de las cabañas de Marcelo Sala. Kaiser, por si acaso, Marcelo Sala era un futbolista chileno, el matador que le decían, ¿ya? Y el homicidio ocurrió en las cabañas de la mamá de él. Y el occiso era amigo del cuidador. ¿Subamos? Cuando yo tengo una visión en Google satelital, es una visión azimutal, del azimut, en línea horizontal hacia el espacio geográfico del planeta. Ahí uno tiene que aplicar bien los términos y tiene que saber lo que se denomina cartografía, que está dentro de la geografía física. Por si acaso, yo cuando sufrí el accidente al entrar a la Escuela de Investigaciones me retiro. Terminé estudiando licenciatura en Historia y Geografía, me especialicé en Geografía Física, dentro de Geografía Física en Geomorfología, dentro de Geomorfología en Desastres Naturales, y en Desastres Naturales todo lo que era desastre de montaña, y era profesor de Geografía Física para ingenieros forestales, licenciatura en Historia y Geografía y Pedagogía en Historia y Geografía. Y era ayudante de investigación científica. Entonces, uno tiene que ir mezclando todo eso, ¿ya? Ahí tenemos una mayor aproximación, donde se puede ver la ubicación espacial del sitio suceso. Vemos ahí la distancia a Villarrica desde el sitio de suceso que yo les comenté en un momento en esta clase, cuando lo trasladan vía terrestre, pasan por el centro de urgencia Licanray, que estaba cerrado, y se van a Villarrica, trasladado en vehículo. O sea, al cálculo estimativo al final, que calculo en toda esta trayectoria desde el sector donde fallece la persona, o sea, lo hieren, ¿ya? Lo trasladan a Licanray, de Licanray al hospital de Villarrica, al hospital de Villarrica a Temuco, de regreso de Temuco al hospital de Villarrica, y ahí fallece. Le calculé un lapso entre 3 a 5 horas, más o menos. Y nadie se dio cuenta que la persona tenía un orificio de un proyectil balístico en el parietal derecho, o sea, algo muy extraño, y era calvo. Subamos un poquitito más. Hay algo aquí muy importante, dice, sitio de suceso, el sitio o lugar relativo a la comisión del delito en alguna de sus fases, en las cuales debió necesariamente quedar huellas o señales de la presencia del autor de los hechos y o de los medios empleados y o de las características que posibiliten reconstruir dicho incidente y atribuirlo, ¿ya?, a uno o más individuos, por lo cual es necesario recordar que todo delito tiene un tiempo, historia, y un espacio, geografía, de gestación, además de una forma de realización. RSAE M 2004, pero también se remonta a 1993, en un Congreso de Ciencia de la Tierra, donde planteo el enfoque nuevo, la geocriminalidad andina, quienes hoy en día lo interpretan mal y lo han confundido con lo que se denomina en criminología y también en geografía, como la Escuela Cartográfica de Chicago, que lo único que hacen es un mapeo y transforman el lugar de la incidencia de los delitos en un gueto. Y lo que yo proponía era estudiar, en base a las causales geográficas de diversa índole, la presencia o tal o cual delito, y en base a esas mismas causales buscar soluciones, que es muy diferente a la Escuela Cartográfica. Entonces, lo que yo ya le había mencionado a ustedes, la fijación del sitio suceso es medular. Si yo no tengo la fijación del sitio suceso y no me doy cuenta en esto de los traslados, qué sé yo, es complejo. Aquí yo tengo una reproducción que lamentablemente para la Defensoría siempre le mandan la carpeta investigativa en blanco y negro, lo cual para mí ya está en detrimento para la defensa de un imputado. Por ende ustedes que son abogados me dirán o coincidirán conmigo, no hay un debido proceso. No tiene una defensa adecuada. En blanco y negro se pierde mucha información que le puede servir a uno. Ahí hay un círculo donde encierran, dice vista general del sitio suceso cerrado, correspondiente a las cabañas Sala, ubicada en el kilómetro 01, lugar Trapel, sector Licanray, comuna de Villarrica, donde es posible apreciar el domicilio del imputado. Error. No es un sitio de suceso cerrado. Aquí hay que partir con la base geográfica. Y la base geográfica nos establece a nosotros que están los sitios de sucesos
urbanos y rurales. Es un sitio de suceso rural dentro de un espacio abierto en el cual hay una cabaña, porque el hecho no ocurrió dentro de la cabaña, ocurrió afuera. Por lo tanto, es un sitio rural con un espacio abierto. Que existe una cabaña es otra cosa. Pasamos a la siguiente. Aquí, por ejemplo, hay algo bien importante que me voy a acercar acá. Dice, en razón de lo anterior y con luz natural se procedió a trabajar el sitio de suceso, ubicando en el mismo lugar un trozo de madera 94 centímetros de largo y 7 centímetros de grosor, al cual mantenía impregnado en su parte media abundantes manchas de sangre. Parte media, ¿ya? Abundantes manchas de sangre de color café, manchas de color café rojizo, perdón, de aspecto sanguinoliento en forma de coágulo, por lo que dicho elemento fue rotulado en el terreno como E1. Además se rotuló como E2, otra mancha de aproximadamente 20 centímetros de ancho esparcido en el terreno. Seguidamente se procedió a fijar fotográficamente estas confeccionando el respectivo set y fueron levantadas en forma técnica por el sargento Maldonado. ¿Ya? Yo cito eso, subámoslo un poquitito, Diego, y ahí tenemos el garrote que le digo yo, que es un trozo de una rama de un árbol, y se supone, ellos me pueden ver por aquí por la cámara, ¿no es cierto, Diego? ¿Sí? Supongamos que este es el garrote, esta sería la parte donde yo lo empuño, y ellos dicen que tiene las manchas sanguinolientas en la parte media. Y si esta mano es la cabeza de la víctima, y yo lo golpeo con la parte media, hay un alto porcentaje de improbabilidad que un agresor golpee con la parte media de un garrote a una víctima. Generalmente el golpe es con el extremo. Se aplican los extremos, se aplica mayor daño, se aplica mayor fuerza, ¿ya? Y yo me mantengo, entre comillas, distante y a salvo de la víctima para que no me vaya a agredir. Pasamos a la otra. Si quieren hacer alguna pregunta, háganla nomás. Aquí, por ejemplo, pasamos a esta. Ya habíamos hablado de eso. Acá dice ropas en bodega, reproducción de imagen fotográfica al anexo fotográfico carabinero, la cual muestra las vestimentas manchadas con material pardo rojizo. ¿Por qué esto? No solamente uno, como perito, puede hacer una reconstrucción de un hecho o hacer un metaperitaje para hacer un uniforme o hacer un metaperitaje en base a los peritajes, sino que también hay algo muy importante, las declaraciones. Las declaraciones que toman las policías o las entrevistas, como le llaman hoy en día para no violar derechos, son declaraciones. No hay por qué ponerle entrevista, no son periodistas. ¿Ya? Son declaraciones, nunca se correlacionan. Por ejemplo, en base yo a las declaraciones de un testigo puedo establecer la posición que debiera tener él o que tenía. A lo que vio, si realmente vio que golpearan con un garrote o no. Y ojo, que hay algo muy importante. Cuando yo hacía clase de criminalística acá en Chile, ahora hago para el extranjero, lo primero que le decía a los alumnos, ¿ellos me están viendo, Diego? Ahora sí. Lo primero que le decía a los alumnos, si ustedes, por ejemplo, voy a mover esta silla, ¿ya? Y aquí hay una persona sentada, yo estoy haciendo clase, y de pronto yo hago este movimiento sobre la cabeza de la persona. A lo mejor la persona que está al fondo, los que están por Zoom, si le toman una declaración, van a decir, no, yo vi que el profe le pegó. A lo mejor otro va a decir, no, yo vi que intentó golpearlo. Sin embargo, Diego o Kaiser va a decir, Kaiser, no, yo no vi que lo golpeara. Su mano pasó por encima rápido del cabello, de la cabeza de la persona y el cabello. Pero no podría afirmar que lo golpearon, no vi golpe. Y Diego podría decir, no, no hubo golpe, tenía un insecto en la cabeza. Y otro que estuviera al lado decía, sí, era una araña, aquí está. ¿Qué es lo que le quiero decir? ¿Se acuerdan ustedes? La percepción y la observación, aun cuando se aplica la observación en el método científico, es muy diferente. La percepción que tenemos de los hechos de cada persona, de acuerdo al punto de ubicación, la distancia y además de las posibles anormalidades fisiológicas que podamos tener y que se van a traspasar en una declaración nuestra. Las primeras declaraciones dirían, el profesor fue un agresor. Y las últimas dirían,
No, no fue un agresor. A lo mejor le salvó la vida. Y llega un perito, sí, efectivamente era una araña de trigo, por decir algo, ¿ya? O una araña de rincón, altamente venenosa, con causal de muerte. Y el perito demuestra todo eso. Clasifica, por ejemplo, en este caso tenemos nosotros un perito en Chile, un entomólogo de carabinero, que es muy bueno, un amigo mío, que lleva muchos años en eso, incluso se había retirado, cogido retiro cuando lo reintegraron, se había cogido hacían 6 meses retiro, hacían 6 meses antes, lo integraron por el caso Tomasito, en el sur de Chile. Ahí sigue trabajando el pobre. Entonces son cosas muy importantes. Los enfoques que tenemos para visualizar un hecho no solamente van a depender si yo soy testigo, como también si yo soy perito. ¿Ya? Ahora pasemos al informe, Diego. Después me cobráis la ayudantía. Entonces teníamos la ropa en la bodega. Claro, en la declaración del imputado decía, yo ayudé a levantarse a mi amigo. Traspaso, principio criminalístico. La transferencia que en el fondo es el término que aplicamos en geografía física, que ustedes, por ejemplo, para que lo puedan entender, cuando hace frío, generalmente cuando están en etapa de conquista los varones, y hace frío y le dicen, te entibio las manos, le dicen a la niña que le gusta, le toman las manos, y sienten las manos de la niña heladita, y la niña le dice, ay, tienes tus manos calientes, qué rico, ¿ya? Bueno, en el caso, si yo tomo una persona, golpeo a una persona, hay también proceso de transferencia. Cuando yo golpeo con el garrote, se tiene que transferir material. Sin embargo, había manchas de sangre, pero no había piel de la zona craneana de la persona. O sea, primer detalle. En la vestimenta había sangre, claro, pues si estuvo en contacto con la víctima. Pasamos a la otra imagen del informe. Ahí tenemos una imagen, dice, permite observar la mediagua donde habita Alarcón Carrillo. Según su declaración, se juntaron a ver con Charlie Alejandro, la víctima, Frick Valenzuela. Sin embargo, ninguna de las fotografías que aporta Carabineros se observan en base cerveza ni fuera de la mediagua, como tampoco en su interior. Un gran detalle, y lo estoy sacando de la declaración del imputado. Estábamos bebiendo cerveza y fumando marihuana. Cuando sentí bocina afuera en la calle, fui a ver y después sentí una acelerada, qué sé yo, y llego y veo a mi amigo caído. Pasamos a la siguiente. Acá tenemos, por ejemplo, el interior, pero no afuera. Se observan cosas, por ejemplo, tenemos, que yo lo alego, se remite copia de la Defensoría en blanco y negro. No se advierte en ninguna parte en base cerveza. Cabe mencionar que al entregar copia en blanco y negro fotográfica a la defensa le resta posibilidades justamente a la capacidad defensiva del imputado, sobre todo para el trabajo pericial. Posteriormente vienen algunas recomendaciones. Aquí hay algo que poner atención. La utilización de armamento y los sitios de suceso es importante en ocasiones trabajarlo desde un punto de vista meteorológico. Y ahí había un cuadro que muestra en esos momentos la temperatura ambiente, el día, ¿ya? Muestra la humedad y todo eso, y también pude conseguir digamos, la brisa que corría en ese momento. ¿Por qué menciono esto? Porque, ¿podemos mostrar la imagen de nuevo? ¿A mí? Porque ocurre lo siguiente. Cuando yo topo, ya estábamos diciendo que esta era el arma, cuando yo disparo, tomo la posición de tiro, dependiendo la humedad, las partículas higroscópicas, que son microscópicas, le van a dar mayor peso a los residuos nitrados, por lo tanto van a caer más rápido. Pero si hay viento, se van a esparcir. ¿Se fijan? Pero al mismo tiempo, el esparcimiento, como en el caso de Villarrica, a mí me permite, que no se hizo análisis de los ropajes cuando dice el fiscal disparo quemarropa y a mansalva, ¿ya? No se hace análisis de residuos nitrados en los ropajes del carabinero que toma detenido al imputado, ni en los ropajes del imputado, cuando a mí me podría haber permitido demostrar que en base a la esparción de las partículas de los residuos nitrados, podría haber establecido con qué mano disparó la persona, si fue con la derecha o con la izquierda, y si realmente esa persona disparó o
producto del forcejeo por el arma se disparó. Y en un forcejeo, el que gatilló, no intencionalmente, sino que accidentalmente por el forcejeo del arma, va a estar con menor impregnación de residuos nitrados que el que no dispara. Porque en este caso era un revólver y el revólver expulsa hacia adelante y hacia atrás. No así la pistola. Recordemos que el revólver tiene una nuez, ¿ya? Por ahí salen gases y residuos nitrados. Y la pistola es un cargador y está la corredera. Por lo tanto, los residuos nitrados salen hacia adelante. Pero además de eso, justamente, y hacia arriba, pero además de eso ocurre lo siguiente. Al caer, de acuerdo a la velocidad y la fuerza, la intensidad del viento, me va a impregnar más la ropa o a lo mejor no me va a impregnar y va a impregnar mayormente una parte del terreno. Pasamos a la imagen de nuevo. Son detalles, pero hay cualquier cantidad, infinidad de detalles y uno los tiene que ir analizando. Busquemos otra imagen por ahí. Bueno, esto es importantísimo, eso lo pueden hacer ustedes. Aquí están, y esto está en un manual de criminalística de Carabineros, de instrucción de ellos. Los pasos a seguir: protección del sitio, inspección ocular, fijación del sitio de suceso, levantamiento, embalaje rotulado de evidencia del sitio de suceso, rastreo en el sitio de suceso, exámenes de cadáver, interpretación y formulación de hipótesis. En ocasiones los informes y los trabajos en terreno se saltan estos pasos y no debieran ser porque son los procedimientos. Muchos casos se caen porque los procedimientos no se han aplicado. Pasamos a otra, creo que aquí tenemos, por ejemplo, objetivo, la fijación del sitio de suceso, preservar el estado del lugar, ubicar dentro del espacio cada indicio, su forma, tamaño, posición, relación con el hecho investigado, puede ser apreciado y estudiado por cualquier profesional. Contrastación del trabajo. ¿Recuerdan las dos palabras? Probar, contrastar. Yo no estoy trabajando solo como perito cuando tomo la iniciativa por la parte acusadora, sino que estoy trabajando para probar cómo fue el hecho, ¿ya? Y trasladarlo a un tribunal colegiado, a un tribunal de garantía, qué sé yo, para que ellos puedan visualizar de qué se trataba. Pero lo más importante, que por la parte defensora, el defensor puede decir, a ver, pero yo me quiero asesorar por un perito. Y el perito va a contrastar el trabajo, la metodología, la técnica, todo lo que se pueda para poder llegar a verificar si realmente las conclusiones y todo el desarrollo del trabajo y sus objetivos son fehacientes, están bien hechos o están obsoletos. Como me pasó, por ejemplo, con el caso de Manuel Olate, que a lo mejor alguien ha escuchado hablar de ese, que era el miembro del Partido Comunista que visitó el campamento de la FARC en Ecuador. Y bueno, demostré que había mucha incongruencia dentro del trabajo. Pasamos a otra más, ¿estamos terminando ya? ¿Sí? Bueno, y los dejo con esa imagen que por lo menos ya hablamos bastante del sitio de suceso, hablamos bastante del informe, espero no haberlo aburrido. Y si queda alguna pregunta que hacer, se la pueden hacer a Diego. ¿Había una pregunta, Jaime? Profesor, solamente por un tema netamente de interés profesional, me gustaría poder comunicarme posteriormente con usted, si me puede hacer llegar su correo, por favor. Sí, mira, ¿tienes cómo anotar? Sí, por supuesto. Ya, el teléfono para todo es más 569 924 87 121. Rodolfo Sáez. Y el correo. ¿Puede repetir, por favor? Está en el chat. Ah, ya. 569-924-87-121. Y el correo es forense, con S por si acaso, que en dos tribunales me notificaron forense con C en una oportunidad, _ perito @hotmail.com. Y si buscan en YouTube y le gustan estas cosas, hay uno que se los comparte Diego después. Hay una entrevista que di en Crónica y Reportaje alguna vez, di varias entrevistas hace muchos años,
Y ese tema es sobre sicariato en Chile, que está muy de moda, y ya en ese año 2010, 2011 le hice ver que las autoridades tenían que poner una alerta roja a lo que estaba pasando en Chile con sicariato. Bueno, hoy en día está de moda, eso es muy común. ¿Algo más? No, todo muy bien. Voy a comunicar con usted, profesor. Ningún problema. Espero que hayan entendido, que no se hayan aburrido y bueno, estoy a su disposición. Muchas gracias. Gracias a ustedes por soportarme todo este rato.